El cielo de Madrid, en aquel fatídico otoño de 1860, parecía teñido con el gris plomizo de una sentencia ineludible. Catalina Soler caminaba por el empedrado irregular de las calles adyacentes al Palacio Real, sintiendo cómo el frío calaba sus huesos a través de la fina seda de un vestido que, aunque limpio, gritaba su origen humilde frente a la opulencia de las carrozas que desfilaban a su lado. Su corazón latía con una mezcla de pavor y esperanza, aferrando contra su pecho la invitación al baile de la hispanidad, aquel trozo de papel que representaba la última oportunidad para salvar el honor de su padre. Ella no sabía que esa noche, diseñada para la celebración y el prestigio, se convertiría en el cadalso de sus ilusiones, donde la crueldad de la aristocracia la esperaba con los colmillos afilados, dispuesta a devorar la dignidad de una joven que solo buscaba justicia en un mundo de lobos. Al cruzar el umbral del Salón de los Espejos, la magnificencia de las lámparas de cristal de roca cegó momentáneamente a Catalina, creando una ilusión de calidez que pronto se disipó bajo las miradas gélidas de los invitados. La condesa Beatriz de Velasco, envuelta en encajes de chantilly y diamantes que reflejaban una luz maligna, observó la entrada de la joven con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El murmullo de la música de cámara fue eclipsado por el veneno de los susurros cuando Beatriz, con un movimiento coreografiado de pura maldad, hizo una señal a sus lacayos. En un instante de confusión orquestada, Catalina se vio rodeada. Un empujón calculado y el estallido de un collar de perlas falsas, colocadas estratégicamente para incriminarla, sellaron su destino. El silencio que siguió fue absoluto, roto únicamente por el sonido seco de la bofetada social que estaba a punto de recibir ante toda la corte. La humillación alcanzó su cenit cuando la condesa Beatriz, con una voz que destilaba un falso ultraje, acusó a Catalina de ladrona, señalando el collar destrozado en el suelo como prueba irrefutable de su bajeza. La joven, paralizada por la injusticia, sintió cómo las manos de los guardias la arrastraban hacia el exterior, donde la lluvia de Madrid había convertido el polvo en un lodazal inmundo. Fue arrojada al barro con una violencia que buscaba quebrar no solo su cuerpo, sino su espíritu, mientras las risas de los nobles resonaban desde los balcones iluminados como ecos de un infierno dorado. Allí, entre la inmundicia y el frío, Catalina comprendió que su apellido Soler estaba siendo pisoteado por aquellos que se creían dueños de la moral, ignorando que en las sombras de la noche un par de ojos oscuros y poderosos observaban su caída con una indignación silenciosa. ¿Sientes la tensión? Esta es solo la primera prueba que Catalina Soler enfrentará en su camino hacia la justicia. Si quieres descubrir cómo una mujer traicionada se convierte en la estratega más temida del ducado, suscríbete ahora para no perderte ni un segundo de esta batalla épica. Y cuéntame, ¿alguna vez has sentido que la injusticia te obliga a ser más fuerte de lo que creías posible? Bajo la lluvia torrencial que borraba las fronteras entre el cielo y la tierra, Catalina se puso de pie con una lentitud que denotaba una resolución recién nacida de las cenizas de su humillación. Sus dedos se enterraron en el barro mientras buscaba los restos del relicario de su madre, el único objeto que poseía un valor real en su existencia, pero solo encontró fragmentos retorcidos. A lo lejos, el sonido de los cascos de un caballo anunció la llegada de un carruaje negro desprovisto de escudos de armas visibles que se detuvo a escasos metros de su figura empapada. Desde la ventanilla, una mano enguantada en cuero oscuro sostuvo un paraguas para protegerla del azote del viento, y por un breve instante el tiempo pareció detenerse. Una voz profunda, cargada de un cansancio existencial y una autoridad indiscutible, le preguntó si la derrota
¿Era su estado permanente o simplemente el preludio de una tormenta mayor que ella misma provocaría algún día? Sin esperar respuesta, el misterioso ocupante del carruaje, que no era otro que don Alejandro, el duque de Sombras, le entregó un pañuelo de seda fina con sus iniciales bordadas en hilo de plata. Catalina no pudo ver su rostro con claridad, pues las sombras del carruaje actuaban como un velo impenetrable, pero sintió la vibración de una presencia que no pertenecía al mundo superficial de la corte que acababa de expulsarla. Alejandro, quien despreciaba profundamente la hipocresía de los bailes y las intrigas palaciegas, vio en aquella joven cubierta de lodo una chispa de resistencia que resonó con su propia amargura. El carruaje departió tan rápido como había llegado, dejando tras de sí un rastro de misterio y una promesa silenciosa de que la justicia, aunque lenta, suele encontrar caminos inesperados para manifestarse entre aquellos que lo han perdido todo, menos su orgullo. El regreso a la modesta vivienda de los Soler fue un calvario de sombras y remordimientos para Catalina, quien no sabía cómo confesarle a su padre que su último intento de reconciliación social había fracasado estrepitosamente. Al entrar, el olor a cera quemada y a papel viejo la recibió con una familiaridad asfixiante, encontrando a su padre, don Julián, inclinado sobre sus libros contables, con una palidez mortal en su semblante. La noticia del escándalo ya se había propagado con la velocidad del fuego en un pajar, y los acreedores, azuzados por la influencia de la condesa Beatriz, ya habían enviado sus avisos de desahucio. Catalina vio en los ojos de su padre el reflejo de una derrota que iba más allá de lo económico. Era el fin de una estirpe de hombres honrados que no supieron defenderse de la ambición desmedida de la nobleza. La tragedia golpeó con una fuerza devastadora esa misma madrugada, cuando el corazón de don Julián, incapaz de soportar el peso de la deshonra y la inminente pérdida de su hogar, dejó de latir. Catalina sostuvo la mano fría de su padre mientras los primeros rayos del sol iluminaban una habitación que ya no les pertenecía, sintiendo cómo el vacío de la orfandad se llenaba con un odio gélido y calculador. No hubo lágrimas en sus ojos, pues el dolor era tan profundo que había cristalizado en un propósito inamovible: limpiar el nombre de su familia y destruir a aquellos que habían disfrutado con su ruina. En ese momento, frente al cuerpo inerte del hombre que le enseñó el valor de la integridad y los números, Catalina Soler murió para dar paso a una mujer cuya única razón de vivir sería la retribución sistemática. Con la casa embargada y sus escasas pertenencias confiscadas por los alguaciles bajo las órdenes directas de los Velasco, Catalina se encontró sola en un mundo que no ofrece piedad a los caídos. Vagó por los barrios más pobres de la capital, escondiendo su identidad bajo un manto de anonimato, mientras observaba desde la distancia cómo la condesa Beatriz celebraba su victoria, adquiriendo las propiedades de los Soler por una fracción de su valor real. La injusticia no solo era moral, sino financiera, un fraude histórico que Catalina comenzó a vislumbrar al revisar los últimos apuntes contables que logró rescatar de las llamas. Se dio cuenta de que la fortuna de los Velasco era un castillo de naipes construido sobre firmas falsificadas y deudas impagables, un secreto que su padre había descubierto y que le había costado la vida en ese juego de poder. La determinación la llevó a emprender un viaje hacia el norte, hacia las tierras áridas y montañosas, donde se decía que el duque de Sombras reinaba en un aislamiento absoluto, lejos de la podredumbre de Madrid. Catalina sabía que su talento innato para la administración y la contabilidad era su única moneda de cambio, y que aquel hombre que la ayudó en el barro podría ser la llave para su transformación. Caminó durante días, desafiando el cansancio y el hambre,
con la imagen de la sonrisa de la condesa grabada en su mente como un recordatorio constante de por qué no podía rendirse. Su llegada a los dominios de don Alejandro, bajo una tormenta que parecía imitar la furia que rugía en su interior, marcó el fin de su etapa como víctima y el inicio de su ascenso como una sombra vengadora. El castillo de las sombras se alzaba sobre un acantilado como un centinela de piedra negra, desafiando los elementos con una sobriedad que reflejaba el carácter de su dueño. Cuando Catalina llamó a las pesadas puertas de roble, no buscaba caridad, sino un contrato. No pedía protección, sino una plataforma para ejecutar su venganza contra un sistema que la había dado por muerta. Al abrirse el portón, la atmósfera de la fortaleza la envolvió con un silencio sepulcral, interrumpido solo por el eco de sus propios pasos sobre el mármol frío de la entrada. Sabía que a partir de ese instante su vida ya no le pertenecía a ella misma, sino al plan maestro que estaba trazando en su mente, un plan donde cada número, cada título de propiedad y cada debilidad de sus enemigos serían utilizados como armas de precisión quirúrgica. El aire del norte era un cuchillo de hielo que cortaba los pulmones de Catalina mientras subía la escalinata principal del castillo, una construcción que parecía haber brotado de la misma roca de la montaña. En el gran salón, donde las sombras se estiraban como dedos acusadores bajo la luz de unas pocas antorchas, don Alejandro la esperaba sentado ante un escritorio colosal, rodeado de legajos y pergaminos que daban cuenta de un imperio administrativo en desorden. El duque no levantó la vista de inmediato. Su perfil, severo y marcado por una melancolía que el tiempo no había logrado suavizar, imponía un respeto que rayaba en el temor reverencial. Catalina, a pesar de su ropa desgarrada y el cansancio que amenazaba con derrumbarla, se mantuvo erguida, sosteniendo la mirada del hombre que, 3 años antes, le había entregado un pañuelo de seda en medio de la mayor humillación de su vida. Alejandro finalmente la observó, y en sus ojos oscuros se reflejó una chispa de reconocimiento mezclada con una desconfianza profesional que Catalina no tardó en desafiar con su elocuencia. Él le recordó que su castillo no era un refugio para almas perdidas, ni un convento para mujeres que huían de la deshonra, a lo que ella respondió con una firmeza que sorprendió incluso al propio duque. Catalina no solicitaba una cama ni alimento gratuito, sino la oportunidad de poner orden en el caos financiero que a simple vista asolaba las rentas de aquel ducado remoto y mal gestionado. Con una audacia que rozaba la insolencia, le señaló 3 errores de cálculo en el libro de cuentas abierto sobre la mesa, demostrando que su mente era un instrumento de precisión superior a cualquier contable que él hubiera contratado anteriormente. El duque de sombras, intrigado por la combinación de fragilidad física y fortaleza intelectual, decidió poner a prueba a la joven, otorgándole el acceso a la administración de sus tierras menos productivas. Durante los primeros meses, Catalina se sumergió en un mar de cifras y documentos legales, durmiendo apenas unas horas y viviendo prácticamente entre la biblioteca y las oficinas de recaudación de la propiedad. Descubrió que Alejandro no era un tirano, sino un hombre profundamente herido por traiciones pasadas que lo habían llevado a desentenderse de los detalles de su propia fortuna, permitiendo que administradores corruptos desangraran sus arcas. Ella se convirtió en un fantasma eficiente que recorría los pasillos, detectando fugas de capital y reorganizando los contratos de arrendamiento con una justicia social que empezó a ganarle el respeto silencioso de los campesinos locales. A medida que las estaciones cambiaban, también lo hacía la dinámica entre el señor del castillo y su nueva administradora, quienes comenzaron a compartir largas noches de trabajo frente a la chimenea. Alejandro,
que había jurado no volver a confiar en nadie tras la traición de su madre, se vio atraído por la integridad inquebrantable de Catalina y su capacidad para ver la humanidad detrás de los números. En sus conversaciones, él confesó su desprecio por la corte de Madrid, describiéndola como un nido de víboras, donde la sangre azul servía para encubrir las almas más negras del reino. Catalina, por su parte, le confió el dolor de la muerte de su padre y el deseo de justicia que ardía en su pecho, una llama que Alejandro comenzó a alimentar con sus propios conocimientos sobre las debilidades de la alta nobleza. La transformación física de Catalina fue gradual, pero no menos impactante. El barro de la capital fue sustituido por la sobria elegancia de los vestidos de lana oscura, adecuados para el clima del norte y para su posición de mando. Sin embargo, su verdadera metamorfosis era interna, pues aprendió a ocultar sus emociones bajo una máscara de profesionalismo absoluto, preparándose para el juego de ajedrez que jugaría contra la condesa Beatriz. Alejandro, observando este cambio, sintió una mezcla de admiración y temor, pues veía en ella una versión femenina de su propia oscuridad, una estratega que no se detendría ante nada para recuperar lo que le pertenecía. La conexión entre ambos dejó de ser meramente contractual, para convertirse en una alianza de dos parias que habían encontrado en el otro el espejo de sus propias cicatrices y ambiciones. En una de aquellas noches, mientras el viento aullaba fuera de los muros, Alejandro le mostró a Catalina un pasadizo secreto que conducía a una bóveda donde guardaba los registros de todas las familias nobles de España. Era su arsenal privado, una recopilación de secretos y deudas que utilizaba para mantener a raya a sus enemigos desde la distancia, pero que nunca había tenido la voluntad de usar de forma ofensiva. Catalina comprendió en ese instante que el duque no solo era inmensamente rico, sino que poseía el poder de destruir reputaciones enteras con solo una firma, y que ella era la única persona a la que él permitiría acceder a esa información. Fue un acto de confianza absoluta que selló su destino común, uniendo sus fuerzas en una causa que iba más allá del dinero, la restauración de un orden basado en el mérito y no en la herencia. Antes de continuar con esta increíble historia de Catalina Soler y el Duque de Sombras, don Alejandro, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. Con el acceso a la información confidencial de Alejandro, Catalina comenzó a trazar el mapa de la ruina de los Velasco, descubriendo que la condesa Beatriz había extendido su influencia mediante una red de préstamos usurarios. La astucia de la joven le permitió identificar que Beatriz estaba falsificando la firma del rey en ciertos documentos de propiedad para expropiar tierras a familias menores, un delito que en la España de 1860 se pagaba con la pérdida total de los títulos. Catalina no reveló sus hallazgos de inmediato. Sabía que la venganza es un plato que se sirve frío y que necesitaba consolidar su posición en el norte antes de lanzar su ataque definitivo.
Mientras tanto, continuó mejorando la vida de los siervos de Alejandro, fundando pequeñas escuelas y mejorando los sistemas de riego, demostrando que el poder en manos de la persona correcta puede ser una herramienta de progreso social. El duque observaba con una fascinación creciente cómo Catalina devolvía la vida no solo a sus tierras, sino también a su propio corazón marchito, despertando en él sentimientos que creía enterrados para siempre. A veces la encontraba dormida sobre un libro de cuentas, con la luz de la vela iluminando su rostro sereno, y se sentía tentado a apartar los mechones de cabello que caían sobre su frente. Sin embargo, el respeto que le profesaba le impedía cruzar la línea del decoro, pues sabía que ella no buscaba un amante ni un protector, sino un socio de igual rango intelectual. El amor que empezaba a florecer entre ellos era una construcción lenta y sólida, basada en el reconocimiento mutuo de sus intelectos y en la lealtad que se habían jurado sin necesidad de palabras solemnes o promesas románticas. A pesar de la paz relativa que reinaba en el castillo, el pasado de Catalina no dejaba de acecharla en sus sueños, donde la risa de Beatriz y el barro de Madrid se mezclaban con el rostro agonizante de su padre. Alejandro, consciente de estos demonios, le proporcionó los recursos necesarios para que ella pudiera actuar bajo el anonimato, financiando la creación de una entidad financiera, fantasma que empezó a comprar las deudas de los Velasco de forma agresiva. Catalina pasaba horas redactando cartas y mandatos usando el nombre de la Baronesa de las Sombras, un título que empezó a resonar en los círculos económicos de la capital como un poder emergente y misterioso. La red se estaba cerrando y cada día que pasaba, la condesa Beatriz estaba un paso más cerca de caer en la trampa que su propia codicia había ayudado a construir. La relación entre los protagonistas alcanzó un punto de máxima tensión romántica durante una cena privada, donde Alejandro, rompiendo su habitual reserva, le obsequió a Catalina una pluma de oro grabada con el escudo de los Soler. Fue un gesto de una delicadeza extrema, reconociendo que su identidad no era la de una sirvienta o una empleada, sino la de una mujer con un legado que merecía ser restaurado con orgullo. Catalina, conmovida por el detalle, permitió que sus dedos rozaran la mano del duque por un segundo más de lo necesario, un contacto eléctrico que hizo que el aire de la habitación se volviera denso y cargado de promesas. En ese silencio compartido, ambos supieron que su lucha ya no era individual, sino que sus destinos estaban entrelazados por una fibra invisible, pero irrompible. Sin embargo, la sombra de la condesa Beatriz volvió a proyectarse sobre ellos cuando un mensajero llegó con noticias de que la nobleza de Madrid planeaba un gran evento para celebrar un nuevo enlace matrimonial que consolidaría el poder de los Velasco. El primo de Alejandro, un hombre ambicioso y sin escrúpulos, era el prometido elegido por Beatriz para acceder finalmente a la herencia del duque de Sombras, creyendo que su pariente moriría solo y sin descendencia. Esta revelación fue el catalizador que Catalina necesitaba para acelerar sus planes, comprendiendo que no podía seguir escondida en las montañas mientras sus enemigos conspiraban para arrebatarle a Alejandro lo que le pertenecía por derecho. La guerra ya no se limitaba a los libros de cuentas. Ahora se trataba de defender al hombre que le había devuelto su propósito de vida y su fe en la humanidad. Catalina presentó a Alejandro un plan audaz. Regresarían a Madrid para el baile de la Hispanidad, el mismo escenario de su humillación, pero esta vez lo harían como una fuerza imparable de la naturaleza. Ella no regresaría como la hija de un comerciante caído en desgracia, sino como la prometida del hombre más poderoso del norte y la administradora de una fortuna que superaba la de toda la corte junta. Alejandro, aunque reticente a volver al mundo que despreciaba,
Aceptó de inmediato al ver la determinación en los ojos de Catalina, sabiendo que su presencia a su lado sería el mayor insulto para aquellos que la despreciaron. Comenzaron los preparativos para el viaje, una movilización de recursos y influencias que no se había visto en décadas, preparando el terreno para una confrontación que cambiaría el rumbo del reino para siempre. En los días previos a su partida, Catalina se dedicó a entrenar su presencia escénica, practicando la etiqueta y el protocolo que una vez le fueron negados bajo la supervisión de Alejandro, quien se convirtió en su mentor más exigente. Cada gesto, cada inflexión de voz y cada movimiento de abanico fueron perfeccionados para transmitir una autoridad que no dejara lugar a dudas sobre su nuevo estatus social. Él la observaba con un orgullo que no podía ocultar, maravillado por la rapidez con la que ella se adaptaba a un entorno que antes la habría destruido, pero que ahora ella dominaría con una frialdad magistral. La despedida del Castillo del Norte fue un momento de introspección, sabiendo que la próxima vez que regresaran, sus vidas habrían pasado por el fuego purificador de la justicia y el enfrentamiento directo con el pasado. Finalmente, el carruaje negro del Duque de Sombras, esta vez luciendo con orgullo el escudo de armas de la familia, partió hacia la capital, llevando en su interior a 2 guerreros armados con la verdad y la ley. Catalina, sentada frente a Alejandro, sentía el peso del anillo de compromiso que él le había entregado esa mañana, una joya que simbolizaba no solo su unión, sino el fin de su vulnerabilidad. El paisaje cambiaba ante sus ojos, pero su mente estaba fija en el Salón de los Espejos, donde el barro de su recuerdo sería lavado con la caída de una dinastía de traidores. La historia estaba a punto de cerrarse, y el mundo pronto conocería el poder de una mujer que había aprendido a convertir su dolor en la estrategia más letal jamás vista en los salones de la nobleza española. El regreso a Madrid no fue la entrada triunfal que Catalina había imaginado en sus momentos de mayor delirio, sino un descenso a un laberinto de recuerdos punzantes y sombras acechantes. La ciudad la recibió con el mismo aire viciado de hipocresía, donde cada esquina parecía murmurar su antiguo nombre y cada carruaje que pasaba era un recordatorio de la noche en que fue arrojada al lodo. A pesar de su vestido de seda esmeralda y la escolta del Duque de Sombras, Catalina sentía que el barro seguía adherido a su alma, una mancha invisible que ninguna riqueza podría borrar por completo. Don Alejandro, notando la palidez de su rostro y la tensión en sus manos, la guió hacia la mansión que habían alquilado, un edificio sobrio pero imponente que serviría como su cuartel general en la inminente guerra de influencias que estaba por desatarse contra los Velasco. La condesa Beatriz, sin embargo, no era una enemiga que se dejara intimidar fácilmente y ya había comenzado a tejer una red de calumnias antes incluso de que el carruaje de los protagonistas se detuviera ante su destino. Los rumores sobre la prostituta del norte, que había hechizado al Duque de Sombras, corrían como pólvora por los salones de té y los clubes de caballeros, empañando la reputación de Catalina antes de que tuviera oportunidad de hablar. La condesa utilizó sus influencias en la prensa local para publicar artículos anónimos que cuestionaban la procedencia de la supuesta baronesa de las sombras, insinuando que se trataba de una impostora peligrosa vinculada a fraudes financieros. Catalina vio con horror cómo las puertas que esperaba abrir con su nueva autoridad se cerraban de golpe, enfrentándose a un vacío social que amenazaba con asfixiar sus planes antes de que pudieran dar fruto. El primer golpe directo ocurrió durante una recepción privada en la ópera, donde Beatriz, rodeada de su séquito de nobles arruinados, confrontó a Catalina frente a una multitud de curiosos sedientos de escándalo.
con una elegancia malvada, la condesa hizo alusión a las deudas pendientes del difunto don Julián, sugiriendo que su hija estaba utilizando el dinero del duque para tapar los agujeros de una familia de estafadores. La humillación pública fue inmediata y visceral. Catalina sintió cómo las miradas de desprecio la atravesaban de nuevo, recordándole que para esa élite ella siempre sería la hija de Middleton, un comerciante de poca monta. Alejandro intentó intervenir, pero Catalina lo detuvo con un gesto, comprendiendo que cualquier defensa por su parte solo serviría para validar los rumores de que ella era simplemente una mujer manipuladora bajo su protección. La caída emocional se profundizó cuando Catalina descubrió que Beatriz no solo estaba atacando su presente, sino que había logrado confiscar ilegalmente el diario personal de su padre, donde él guardaba sus investigaciones sobre el fraude de los Velasco. Sin ese documento, las pruebas que Catalina había reunido en el norte carecían de la validación necesaria para presentarse ante un tribunal real, dejando su estrategia herida de muerte. Se sintió despojada de su arma más valiosa, viendo cómo el legado de su padre era mancillado por las mismas manos que lo habían llevado a la tumba años atrás. La soledad la envolvió en su habitación de la capital, un espacio lujoso que se sentía como una celda dorada, donde el eco de las risas de Beatriz resonaba como una sentencia de derrota inminente y definitiva. Para empeorar la situación, el primo de Alejandro, el marqués de Almagro, inició un proceso legal para declarar al duque incapaz de administrar su propia fortuna, alegando que su juicio estaba nublado por la influencia de una extranjera. Esta maniobra legal puso a Alejandro en una posición de vulnerabilidad extrema, obligándolo a centrar sus recursos en defender su propio título en lugar de apoyar la causa de Catalina. Ella se dio cuenta, con un nudo en la garganta, de que su presencia en la vida de Alejandro le estaba costando el honor y la herencia que tanto se había esforzado por proteger en su aislamiento. La culpa empezó a roer sus entrañas, haciéndole cuestionar si su deseo de venganza valía el sacrificio del único hombre que la había tratado con una dignidad auténtica y un respeto incondicional. Durante una noche de tormenta que evocaba su primera huida, Catalina recibió una nota anónima que la citaba en los barrios bajos de la ciudad, prometiéndole información sobre el paradero del diario de su padre. Desesperada y cegada por la necesidad de recuperar su única prueba, acudió a la cita sin escolta, solo para descubrir que se trataba de una trampa orquestada por los sicarios de la condesa Beatriz. Fue rodeada en un callejón oscuro, donde el olor a humedad y desesperación le recordó su noche en el barro. Pero esta vez, el peligro era físico y letal, con el brillo de las dagas bajo la luz de la luna. Logró escapar por puro instinto de supervivencia, pero terminó herida y exhausta, perdida en una ciudad que la odiaba y que parecía empeñada en borrar su existencia de la faz de la tierra. Al regresar a la mansión, ensangrentada y rota, Catalina se encontró con un Alejandro cuya paciencia se había agotado, no por ella, sino por la injusticia que lo rodeaba. Sin embargo, en su estado de vulnerabilidad, ella malinterpretó su silencio como un reproche, creyendo que él finalmente se había dado cuenta del error de haberse aliado con una paria como ella. La distancia emocional que se abrió entre ambos esa noche fue más dolorosa que cualquier herida física, creando un abismo de malentendidos que Beatriz no tardó en explotar, enviando pruebas falsas de una supuesta traición de Catalina. La joven se sintió caer en un pozo sin fondo de desesperación, donde cada paso hacia la luz parecía hundirla más profundamente en la oscuridad de la derrota social y personal. Fue en ese momento de quiebre absoluto cuando Catalina decidió que no podía seguir siendo una carga para el duque y preparó su salida de la ciudad en secreto, renunciando a su venganza para salvar el honor de Alejandro.
Recogió sus pocas pertenencias, aquellas que la vinculaban a su vida en el norte, sintiendo que el futuro que habían soñado juntos se desvanecía como el humo de una vela apagada. Caminó hacia la salida de la mansión bajo el manto de la madrugada, convencida de que su presencia solo traería ruina a la única persona que amaba y que su destino era la sombra perpetua. Pero al llegar al umbral, se detuvo un instante, mirando hacia atrás con el corazón destrozado, sabiendo que al irse le entregaba la victoria final a la mujer que había destruido a su familia. Este es el momento más oscuro de Catalina Soler. La traición la ha llevado al límite, pero aquí es donde comienza su verdadera transformación. Si tu corazón late más rápido esperando su venganza, si necesitas ver cómo la duquesa convierte su dolor en poder, presiona ese botón de suscripción, porque lo que viene a continuación cambiará todo. Dime en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de Catalina? ¿Perdonarías o lucharías hasta el final? Justo antes de cruzar la puerta, una mano firme y cálida se cerró sobre su brazo, impidiéndole dar el paso definitivo hacia el exilio y la rendición. Era Alejandro, quien no había dormido esperando ver qué camino tomaría el alma de la mujer que amaba, y que ahora la miraba con una mezcla de dolor y determinación feroz. Él le arrebató la pequeña maleta de las manos y la arrojó al suelo, declarando con una voz que hizo vibrar las paredes que no permitiría que ella se rindiera ante unos cobardes que solo sabían pelear desde las sombras. Alejandro le confesó que su fortuna y su título no valían nada si no tenía a su lado a la mujer que le había enseñado a vivir de nuevo, y que preferiría ser un paria con ella que un duque sin su presencia. Esa confesión, cargada de una vulnerabilidad que Alejandro nunca había mostrado, fue el catalizador que Catalina necesitaba para detener su caída libre y transformar su miedo en una furia fría y estratégica. Se abrazaron en la penumbra del vestíbulo, una unión de dos seres rotos que decidían, en ese instante, dejar de huir para convertirse en los cazadores en lugar de las presas. Catalina comprendió que su error no había sido el deseo de justicia, sino haber intentado luchar bajo las reglas de un sistema corrupto que siempre favorecería a los Velasco. Decidió que si el mundo la llamaba la baronesa de las sombras, ella les daría una razón verdadera para temer a esa sombra, utilizando sus habilidades matemáticas para asfixiar financieramente a sus enemigos hasta que suplicaran piedad. La caída había terminado y en su lugar surgió una determinación que no conocía límites, una claridad mental que solo se obtiene cuando se ha perdido todo y ya no se tiene nada que temer. Catalina y Alejandro pasaron el resto de la noche trazando un nuevo plan, uno que no dependía de la aprobación social ni de la justicia legal de una corte comprada por el oro de los Velasco. Decidieron atacar el único lugar donde la condesa Beatriz era vulnerable, su crédito y sus deudas ocultas, comprando cada pagaré y cada hipoteca que la familia Velasco había firmado en los últimos 20 años. Era una guerra de desgaste económico, un asedio silencioso que dejaría a la aristocracia sin los cimientos sobre los que apoyaban su arrogancia y su desprecio por los demás. Catalina contactó con los antiguos socios de su padre, hombres que habían sido traicionados por Beatriz y que ahora, viendo el liderazgo de la joven Soler, decidieron arriesgar lo poco que les quedaba para apoyarla. Formaron una alianza secreta de comerciantes y pequeños burgueses que habían sido aplastados por la nobleza, creando un frente unido que operaba bajo el mando estratégico de Catalina. Ella se convirtió en el cerebro de una operación financiera sin precedentes en 1900 y España, moviendo capitales desde el norte para inundar el mercado con acciones que depreciaban los activos de los Velasco. Cada movimiento
era calculado con una precisión matemática que dejaba a los administradores de Beatriz desconcertados, incapaces de identificar el origen del ataque que estaba desangrando su patrimonio. Mientras tanto, Alejandro utilizaba su posición para atraer al marqués de Almagro a una trampa de inversiones falsas, alimentando su codicia hasta que el primo traidor comprometió la herencia familiar en proyectos inexistentes. La caída de los Velasco no sería un evento repentino, sino una agonía lenta y dolorosa, donde verían cómo su influencia se desvanecía mientras intentaban mantener las apariencias en una corte que olía la debilidad como los tiburones huelen la sangre. Catalina ya no lloraba por las esquinas. Ahora pasaba las noches frente a sus libros de cuentas con una sonrisa gélida en los labios cada vez que una nueva propiedad de Beatriz pasaba a sus manos bajo nombres de testaferros. El poder estaba cambiando de manos, y esta vez la hija del comerciante no pediría permiso para tomar lo que le correspondía por derecho y por sufrimiento. La noticia de que la condesa Beatriz estaba al borde de la quiebra técnica empezó a filtrarse en los círculos más selectos, causando un pánico silencioso entre aquellos que dependían de su patrocinio. La condesa, desesperada, intentó vender sus joyas más valiosas solo para descubrir que el principal comprador en el mercado de diamantes era una entidad anónima que se negaba a pagar más del valor intrínseco de las piedras. Catalina disfrutaba viendo cómo la mujer que una vez rompió su collar de perlas falsas ahora tenía que desprenderse de sus auténticas esmeraldas para pagar a sus criados. La justicia poética empezaba a manifestarse en cada detalle y Catalina sentía que por primera vez en años podía respirar sin el peso asfixiante de la deuda moral que cargaba sobre sus hombros. Sin embargo, el enfrentamiento final aún no se había producido y Beatriz, sintiéndose acorralada, decidió jugar su última carta, el chantaje directo contra la vida de Alejandro. Catalina recibió una amenaza clara, indicando que si no cesaba su ataque financiero, el duque sufriría un accidente fatal durante una cacería real programada para la semana siguiente. Esta amenaza, lejos de amedrentar a Catalina, la empujó a acelerar el clímax de su plan, comprendiendo que el tiempo de las sutilezas económicas había terminado. Tenía que dar el golpe de gracia antes de que la condesa pudiera cumplir su promesa de sangre, exponiendo la verdad ante el rey y toda la nación en un evento que nadie pudiera ignorar. La tensión en la mansión de los Soler Sombras era casi palpable, con los sirvientes moviéndose en silencio y los guardias reforzando cada entrada y salida del edificio. Catalina y Alejandro apenas se separaban, conscientes de que cada segundo que pasaban juntos podría ser el último si el plan fallaba en el último momento. Ella revisó por centésima vez los documentos originales del fraude de los Velasco, que finalmente había recuperado gracias a un antiguo criado de Beatriz que buscaba redención. Todo estaba listo: los títulos de propiedad, las firmas falsificadas y las pruebas del intento de asesinato, un arsenal de verdades que estallaría en el corazón de la corte. La caída de Catalina se había convertido en el trampolín desde el cual lanzaría el ataque definitivo contra aquellos que creyeron que podían pisotearla impunemente. En la víspera del gran desenlace, Catalina visitó la tumba de su padre en el cementerio de la capital, depositando una sola rosa blanca sobre el mármol que tanto le había costado pagar. Le prometió que para el amanecer siguiente el nombre de los Soler no solo estaría limpio, sino que sería respetado por todos aquellos que hoy los evitaban. Sintió una paz extraña, una calma que precede a la tormenta más violenta, sabiendo que ya no era la joven asustada que mendigaba piedad, sino una mujer que dictaba los términos del destino.
El duque de Sombras la esperaba en la entrada del cementerio, su figura recortada contra el cielo gris como un guardián eterno que ya no permitiría que la lluvia la volviera a tocar. Juntos se dirigieron hacia el centro de la ciudad, listos para entrar en el Salón de los Espejos una última vez y reclamar el trono de justicia que les había sido arrebatado. El mundo aristocrático de Madrid, ignorante de la tormenta que se avecinaba, se preparaba para la fiesta de la hispanidad con la misma arrogancia de siempre, decorando el palacio con flores exóticas y tapices de seda. La condesa Beatriz, aunque acosada por las deudas, gastó sus últimos recursos en un vestido carmesí que simbolizaba su poder y su supuesta invencibilidad frente a sus enemigos. No sospechaba que entre los invitados se filtraba ya el veneno de la verdad y que la baronesa de las sombras estaba a punto de despojarse de su máscara para revelar el rostro de la justicia. Catalina se miró al espejo por última vez, viendo a una mujer cuyos ojos ya no reflejaban el miedo, sino una determinación que podía quemar imperios enteros. La cuenta atrás había comenzado, y el peso de cada moneda, de cada lágrima y de cada traición estaba a punto de caer sobre la cabeza de los culpables. Alejandro entró en su habitación, vestido con su uniforme de gala, luciendo todas las condecoraciones que había ignorado durante años, dispuesto a usar su estatus para garantizar que Catalina fuera escuchada. Se miraron en silencio, reconociendo que lo que estaban a punto de hacer cambiaría sus vidas para siempre, llevándolos más allá de la simple venganza hacia una redención compartida. Catalina tomó la mano de Alejandro y sintió su fuerza, una columna de apoyo que la mantendría firme frente a los lobos de la corte que intentarían devorarla de nuevo. El carruaje ya esperaba en la puerta, y el camino hacia el Salón de los Espejos parecía, por primera vez, un camino de triunfo en lugar de un sendero hacia el cadalso. El destino de los Soler y de los Sombras estaba a punto de sellarse bajo las luces de la noche madrileña, en un acto final que nadie olvidaría. Mientras el carruaje avanzaba por las calles iluminadas, Catalina recordó cada momento de su lucha, desde el barro de Madrid hasta la soledad del norte, y cómo cada cicatriz la había preparado para este momento. No buscaba el aplauso de la nobleza, sino la paz de haber cumplido su promesa a su padre y a sí misma, restaurando el equilibrio en un mundo de injusticia social desmedida. El sonido de los cascos de los caballos, rítmicos contra el suelo, parecía contar los segundos que faltaban para la confrontación final, una melodía de guerra que solo ella y Alejandro podían escuchar. La ciudad de Madrid, con sus secretos y sus luces, se abría ante ellos como un escenario preparado para la mayor revelación de la década, donde la hija del comerciante se convertiría en la dueña de 1200. La verdad, el carruaje negro se detuvo frente a la escalinata del Palacio Real con una parsimonia que cortaba el aliento de los curiosos apostados en la entrada. Esta vez no hubo empujones ni miradas de soslayo que Catalina no pudiera devolver con una frialdad imperial, mientras descendía del vehículo apoyada en el brazo de don Alejandro. Al entrar en el Salón de los Espejos, el mismo lugar donde 3 años atrás había sido humillada, el aire pareció electrizarse con una tensión casi física. La condesa Beatriz, que presidía la velada con una corona de diamantes que ya no le pertenecía legalmente, palideció al ver a la pareja avanzar hacia el centro de la pista. Lo que la corte esperaba que fuera una entrada social más, se transformó en un momento de estupefacción cuando Catalina, en lugar de saludar, entregó un pliego de pergaminos sellados directamente al gran canciller del reino. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío sonoro donde solo se escuchaba el crepitar de las antorchas y el latido acelerado de cientos de corazones expectantes.
El canciller, bajo la mirada atenta de los presentes, rompió el sello y comenzó a leer en voz alta una declaración que no hablaba de amores ni de bailes, sino de deudas, fraudes y confiscaciones judiciales. Catalina se mantuvo inmóvil con una elegancia que eclipsaba a cualquier noble de cuna, mientras los documentos revelaban que la entidad, la baronesa de las sombras, era, en realidad, Catalina Soler, la legítima propietaria de las deudas de los Velasco. En un giro narrativo que nadie pudo prever, se anunció que la casa de la condesa, sus tierras y sus títulos, estaban ahora bajo la administración directa de la mujer, que una vez fue arrojada al barro por sus manos. La condesa Beatriz intentó protestar, invocando su linaje y la supuesta falsedad de las pruebas, pero Alejandro dio un paso adelante, extrayendo de su casaca el diario original de don Julián Soler, recuperado de las sombras del pasado. Los documentos presentados no solo demostraban la insolvencia de los Velasco, sino que exponían el fraude sistemático cometido contra la corona mediante la falsificación de firmas reales. La reacción de la nobleza fue unánime. El murmullo de apoyo a Beatriz se transformó en un clamor de indignación al verse salpicados por la deshonra de una de las suyas. En ese instante, el poder cambió de bando de forma irrevocable, y la jerarquía social de Madrid se derrumbó bajo el peso de la verdad matemática y legal que Catalina había tejido con tanta paciencia. El giro alcanzó su clímax cuando el duque de Sombras, ante el asombro de todos, se arrodilló frente a Catalina, no como un súbdito, sino como un hombre que reconocía en ella a su igual y a su futura esposa. Declaró que su fortuna personal se fusionaría con el patrimonio recuperado por Catalina para crear una fundación que protegería a los pequeños comerciantes de los abusos de la aristocracia. La justicia social no era ya una promesa lejana, sino una realidad, palpable que se manifestaba en el despojo de los privilegios de los corruptos en favor de los honestos. Beatriz, despojada de su máscara de perfección, se vio rodeada no por amigos, sino por alguaciles que esperaban para escoltarla fuera del palacio, marcando el fin de su reinado de terror social y económico. Sin embargo, el destino guardaba una última sorpresa. Entre los documentos del fraude de los Velasco, Catalina encontró una carta escrita por su propio padre antes de morir, dirigida a don Alejandro. En ella, don Julián revelaba que el duque no la había salvado aquella noche por casualidad, sino que había estado vigilando a la familia Soler durante años por una antigua deuda de honor con su abuelo. Catalina descubrió que su encuentro con Alejandro no fue el inicio de su historia, sino la culminación de un lazo que unía a sus familias mucho antes de que ella naciera. Esta revelación transformó su percepción de la gratitud en un sentimiento de pertenencia profunda, comprendiendo que el duque no la había ayudado, sino que había estado cumpliendo un destino que ambos compartían. El impacto de estas verdades resonó en el salón como el tañido de una campana funeral para la vieja guardia de la nobleza española, que veía cómo una nueva era de mérito y justicia se abría paso. Catalina, lejos de mostrarse vengativa, mantuvo una dignidad que forzó incluso a sus enemigos más acérrimos a inclinar la cabeza en señal de respeto involuntario. La condesa Beatriz, al verse perdida, intentó un último acto de desesperación tratando de destruir los documentos originales, pero fue detenida por la propia mano de Alejandro, quien la miró con un desprecio que dolía más que cualquier sentencia. El orden natural de las cosas había sido subvertido por la inteligencia de una mujer que se negó a ser una víctima y que usó las propias armas del sistema para purificarlo desde dentro. A medida que los invitados comenzaban a procesar la magnitud de lo ocurrido, las alianzas se reconfiguraron en cuestión de minutos, con nobles que antes despreciaban a Catalina, acercándose ahora para buscar su favor.
Ella, con una sonrisa triste pero firme, les recordó que el honor no se compra con títulos recuperados, sino con acciones que protejan a los más vulnerables de la sociedad. Alejandro observaba la escena con un orgullo que iluminaba su rostro habitualmente sombrío, sabiendo que había encontrado no solo a una esposa, sino a la gobernanta que sus tierras y su pueblo necesitaban desesperadamente. El baile de la hispanidad de ese año no sería recordado por su opulencia, sino por ser el escenario donde el barro se convirtió en oro y la justicia en la única ley soberana. La revelación de la complicidad del marqués de Almagro en el intento de incapacitación del duque también salió a la luz, provocando el arresto inmediato del primo traidor por alta traición y fraude procesal. Catalina había previsto cada movimiento, asegurándose de que nadie que hubiera conspirado contra la integridad de su familia o la de Alejandro quedara impune bajo el nuevo orden de justicia. La eficacia de su plan dejó a los presentes asombrados, comprendiendo que la baronesa de las sombras era una estratega cuyo intelecto superaba con creces las intrigas infantiles de la corte madrileña. La sombra que antes la ocultaba se había transformado en una luz cegadora que ponía al descubierto todas las grietas de una nobleza decadente y moralmente en bancarrota. En medio del caos controlado, Catalina se acercó a la condesa Beatriz, quien ahora lloraba sin consuelo en un rincón del salón, despojada de sus joyas y de su arrogancia. Con una voz suave pero cargada de una autoridad inquebrantable, le devolvió el fragmento del relicario de su madre que había conservado desde aquella noche en el lodo, diciéndole que su deuda estaba finalmente pagada. No buscaba el sufrimiento gratuito de su enemiga, sino que ésta comprendiera el peso de la humillación que ella misma había infligido a tantos otros durante años. Fue un acto de misericordia superior que demostró que Catalina Soler poseía una nobleza de espíritu que ningún título de condesa podría otorgar jamás a Beatriz de Velasco. ¿Viste ese giro? La verdad que acaba de revelarse lo cambia todo entre Catalina y Alejandro. Pero este es solo el comienzo de una alianza que desafiará a los más poderosos. Si estás tan enganchado como yo al escribir esta historia, suscríbete para que YouTube te avise cuando suba el próximo capítulo. Porque cuando dos almas heridas se unen por la justicia, el enemigo no tiene oportunidad. Comparte en los comentarios. ¿Crees que Alejandro merece una segunda oportunidad? Con el salón aún bajo el impacto de las revelaciones, el rey, que había observado la escena desde su estrado privado, hizo un gesto para que Catalina y Alejandro se acercaran a su presencia. En un acto sin precedentes, el monarca reconoció la validez de las pruebas presentadas y ordenó que el título de los Velasco fuera extinguido por infamia, mientras que a Catalina se le otorgó el reconocimiento de administradora real de Hacienda. El giro fue total. La mujer que entró como una paria salía como una funcionaria de la corona, con el poder legal para supervisar las finanzas de aquellos que una vez la llamaron ladrona. Alejandro, al ver el triunfo de su amada, sintió que la carga de su pasado desaparecía, permitiéndole vislumbrar un futuro donde el amor y el deber no estuvieran en conflicto constante. La noche continuó, pero la atmósfera del baile había cambiado de una celebración frívola a una asamblea de asombro y reevaluación de valores sociales. Catalina no se quedó a disfrutar de las lisonjas hipócritas de los nobles, prefiriendo retirarse a los jardines con Alejandro para respirar el aire de una libertad que les había costado 3 años de lucha y sacrificio. Allí, bajo la misma luna que fue testigo de su caída, se prometieron que su unión sería el cimiento de una nueva forma de entender el poder, basada en la transparencia y la ayuda al prójimo. El Duque de Sombras ya no era un hombre recluido,
sino un líder inspirado por la valentía de la mujer que había transformado su mundo con la simple fuerza de la verdad y los números. Sin embargo, el giro narrativo trajo consigo un nuevo desafío. La noticia del embargo de los Velasco provocó una caída en cadena de otros nobles que estaban vinculados a sus negocios ilícitos, amenazando con desestabilizar la economía de la capital. Catalina comprendió que su venganza personal había desencadenado una tormenta financiera que ahora debía aprender a gestionar para no dañar a los inocentes que dependían de esas familias. Se vio obligada a actuar con rapidez, utilizando su genio administrativo para mediar entre los bancos y los trabajadores afectados, transformando su victoria en una labor de reconstrucción nacional inmediata. Esta transición de vengadora a sanadora social consolidó su imagen como la verdadera heroína de la jornada, ganándose la lealtad del pueblo llano que veía en ella a una de los suyos. Alejandro se convirtió en su principal apoyo en esta nueva etapa, utilizando su influencia política para calmar los ánimos de la corte, mientras Catalina reorganizaba los activos confiscados de forma equitativa. Juntos demostraron que la justicia no tiene por qué ser destructiva, sino que puede ser el motor de un cambio positivo que fortalezca los cimientos de una nación herida por la corrupción aristocrática. Los enemigos que aún quedaban en las sombras, al ver la eficacia de su gestión, desistieron de cualquier intento de sabotaje, comprendiendo que el tiempo de los privilegios por sangre estaba llegando a su fin frente al poder del intelecto y la justicia. El giro de los acontecimientos había sido tan radical que Madrid tardaría décadas en olvidar el nombre de la mujer que puso de rodillas a una dinastía sin disparar un solo tiro. En la intimidad de su nueva vida, Catalina y Alejandro descubrieron que sus heridas emocionales, aunque profundas, empezaban a cicatrizar bajo el bálsamo del propósito compartido y el afecto sincero. Ella ya no soñaba con el barro, sino con los campos verdes del norte y con la risa de los niños que asistirían a las escuelas que estaban fundando con la fortuna recuperada. Él, por su parte, dejó de ser el hombre sombrío que evitaba el contacto humano para convertirse en un compañero atento, cuya mayor alegría era ver a Catalina brillar con luz propia en cualquier salón que pisara. Su historia se convirtió en una leyenda urbana en Madrid, un cuento de hadas real donde la princesa no esperaba a ser rescatada, sino que compraba el castillo del villano para convertirlo en un orfanato. La condesa Beatriz, por su parte, terminó sus días en un convento de clausura, trabajando como costurera para pagar su estancia, experimentando en carne propia la humildad que intentó negar a Catalina durante toda su vida. No hubo mayor castigo para ella que la irrelevancia y el olvido de una sociedad que pronto encontró nuevos ídolos en la pareja de los Sombras Soler. La justicia poética se cerró de forma perfecta, demostrando que aquellos que construyen su grandeza sobre el dolor ajeno, tarde o temprano, se ven obligados a habitar las ruinas de su propia maldad. Catalina, al enterarse del destino de su antigua enemiga, envió una donación anónima al convento, asegurando que Beatriz tuviera lo necesario para vivir, cerrando así el ciclo de odio con un acto de superioridad moral definitiva. El gran giro final se produjo cuando Catalina descubrió que estaba esperando su primer hijo, un heredero que nacería en un mundo mucho más justo del que ella encontró al nacer. Alejandro recibió la noticia con una emoción que lo llevó a las lágrimas, viendo en ese niño la promesa de un legado de honor y amor que borraría para siempre las sombras de su linaje familiar. Decidieron llamar al niño Julián, en honor al abuelo cuya integridad había sido el
motor secreto de toda la contienda, asegurando que su nombre perdurara a través de las generaciones, como un símbolo de resistencia. La vida les ofrecía ahora una página en blanco donde escribir una historia de felicidad, lejos de las intrigas y el dolor que marcaron sus primeros encuentros en el barro de Madrid. El epílogo de este capítulo de sus vidas se escribió en el norte, donde regresaron para supervisar las reformas sociales que Catalina había iniciado 3 años atrás, recibidos como héroes por un pueblo que les amaba de verdad. El castillo de las sombras se llenó de luz y música, perdiendo su aura de misterio para convertirse en un centro de progreso y cultura para toda la región. Catalina, sentada en el jardín, que una vez recorrió como una empleada temerosa, observaba ahora el horizonte con la seguridad de quien sabe que ha cumplido con su destino. La historia de la hija del comerciante y el duque que odiaba las cortes se convirtió en el faro de esperanza para miles de mujeres que, como ella, buscaban su voz en un mundo de silencio impuesto. A medida que el sol se ponía sobre las montañas del norte, Alejandro tomó la mano de Catalina y caminaron juntos hacia el futuro, dejando atrás el eco de los espejos de Madrid y las sombras de la traición. Sabían que el camino no siempre sería fácil, pero que mientras estuvieran unidos por la justicia y el amor, ninguna tormenta sería lo suficientemente fuerte para derribar el imperio de dignidad que habían construido. La transformación de Catalina Soler estaba completa, de paria a estratega, de víctima a heroína, de sombra a luz. Y en ese silencio compartido comprendieron que la mayor venganza contra la injusticia es, simplemente, ser inmensamente feliz a pesar de todo lo que intentaron robarnos. El asedio final no se libró en un campo de batalla alfombrado de pólvora, sino en la suntuosa frialdad de la Bolsa de Valores de Madrid, donde el destino de los Velasco pendía de un hilo de seda a punto de romperse. Catalina, envuelta en un abrigo de piel oscura que resaltaba la palidez decidida de su rostro, entró en el recinto mientras los gritos de los corredores de bolsa cesaban ante su presencia magnética. La condesa Beatriz, en un último acto de demencia y desesperación, había intentado liquidar los activos robados a la corona en un mercado negro de divisas, sin saber que cada comprador al otro lado de la mesa era un aliado de Catalina. El clímax financiero alcanzó una tensión insoportable cuando Catalina levantó su mano enguantada, dando la orden de ejecutar el embargo total de las cuentas de los Velasco, dejando a la condesa sin un solo real para financiar su huida o su defensa legal. Simultáneamente, en las cercanías del Palacio Real, el duque de Sombras interceptaba al marqués de Almagro, quien intentaba escapar hacia la frontera con los documentos originales que incriminaban a la condesa en el intento de regicidio. El enfrentamiento fue breve, pero cargado de una violencia contenida. Alejandro, movido por el deseo de proteger a Catalina y restaurar su propio honor, desarmó a su primo con la eficacia de un hombre que ya no teme a sus propios demonios. La captura del marqués proporcionó la pieza final del rompecabezas legal, vinculando directamente a Beatriz con la muerte de don Julián Soler a través de un rastro de sobornos a médicos y boticarios. La justicia, que durante años había parecido una quimera lejana para Catalina, se materializaba ahora con la contundencia de una masa de hierro sobre el cristal de la hipocresía aristocrática. En la bolsa, la condesa Beatriz irrumpió desaliñada, con los ojos inyectados en sangre, gritando insultos contra la hija del mercader que se atrevía a usurpar su lugar en el mundo. Catalina la enfrentó con un silencio que pesaba más que 1000 palabras, observando cómo la mujer que una vez la humilló frente al rey se desmoronaba en una parodia de sí misma ante los ojos de la capital. Fue un choque de dos mundos. La vieja nobleza que
Creía estar por encima de la ley y la nueva fuerza de la justicia que no entendía de linajes, sino de actos. Cada documento que Catalina presentaba ante los síndicos de la bolsa era un clavo más en el ataúd social de los Velasco, exponiendo décadas de parasitismo y robo a gran escala. La multitud, compuesta por hombres que alguna vez temieron a Beatriz, ahora guardaba un respeto sepulcral hacia la mujer que los había liberado de su tiranía económica. La tensión llegó a su punto más álgido cuando Beatriz, viendo que su mundo desaparecía, extrajo una pequeña daga oculta en su corpiño e intentó abalanzarse sobre Catalina en un rapto de locura final. Los guardias reaccionaron con rapidez, pero fue la propia Catalina quien, con una calma asombrosa, esquivó el ataque y sostuvo la muñeca de su enemiga, desarmándola con un movimiento firme que aprendió en las rudas tierras del norte. No hubo odio en la mirada de Catalina, solo una profunda compasión por el desperdicio de una vida construida, sobre el desprecio hacia los demás, demostrando que su victoria era, ante todo, moral. La condesa fue reducida y esposada, mientras los presentes irrumpían en un aplauso contenido, reconociendo el fin de una era de opresión y el nacimiento de una leyenda de coraje femenino. Mientras Beatriz era arrastrada hacia los calabozos, Alejandro llegaba al recinto con los documentos recuperados, cruzando su mirada con la de Catalina en un momento de comunión absoluta que detuvo el tiempo en el bullicioso salón. Se acercó a ella y, frente a los financieros más poderosos del país, le entregó el diario de su padre, ahora limpio de la sangre y el polvo que lo mancharon durante su robo. Catalina abrazó el pequeño libro contra su pecho, sintiendo que el alma de don Julián finalmente podía descansar en paz, sabiendo que su hija no solo había sobrevivido, sino que había triunfado sobre la oscuridad. El clímax no fue solo la caída de un enemigo, sino la resurrección de un hombre que había sido injustamente enterrado en el lodo de la calumnia y el olvido deliberado. El eco de la confrontación resonó por todo Madrid, llegando a los oídos del rey, quien esa misma tarde firmó el decreto de restitución total de los bienes de la familia Soler, incrementados por las multas impuestas a los traidores. Catalina se encontró de repente siendo la mujer más rica y respetada de la corte, pero su interés no residía en las joyas o el estatus, sino en la inmensa responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros. Alejandro, siempre a su lado, la guió fuera del tumulto hacia el carruaje, protegiéndola del acoso de una prensa que ahora la llamaba la Salvador de la Hacienda Real. La batalla había sido ganada, pero las heridas de la guerra aún supuraban, y el clímax emocional se transformaba en una necesidad urgente de sanación y retiro compartido hacia su amado norte. Antes de partir, Catalina se dirigió a la plaza principal donde, años atrás, su padre había recibido la notificación del embargo que lo mató. Y allí, ante una pequeña multitud de trabajadores, anunció la creación de un banco social. La justicia de Catalina no era retributiva, sino transformadora. No quería ver el mundo arder, sino construir sobre sus cenizas un sistema donde nadie más tuviera que sufrir la humillación que ella padeció. Alejandro observaba desde la distancia, con el corazón hinchado de un orgullo que trascendía lo romántico, admirando a la estadista en la que se había convertido la joven que una vez rescató de la lluvia. La culminación de su plan maestro no era solo la derrota de Beatriz, sino el empoderamiento de miles de personas que ahora veían en Catalina un faro de esperanza inquebrantable. La batalla está en su punto más alto. Catalina y Alejandro luchan codo a codo, pero aún no sabemos si la justicia prevalecerá. Si estás al borde de tu asiento, si necesitas ver cómo termina esta confrontación épica, asegúrate de estar suscrito, porque historias como esta, donde el amor y la
Venganza se entrelazan en cada decisión. Son las que compartimos aquí cada semana. ¿Quién crees que saldrá victorioso? ¿La astucia de Catalina o la crueldad de Beatriz? En el Palacio de Justicia, el juicio sumario contra el marqués de Almagro y la condesa Beatriz se convirtió en el evento del siglo, con Catalina como testigo principal de una red de corrupción que llegaba a las raíces mismas de la monarquía. Su testimonio fue una clase magistral de contabilidad forense y elocuencia dramática, desgranando cada transacción ilícita con una frialdad que helaba la sangre de los acusados. Alejandro, utilizando sus conexiones militares, aseguró que no hubiera intentos de rescate ni sobornos a los jueces, garantizando que el veredicto fuera tan limpio como las cuentas que Catalina administraba. La sentencia fue implacable: exilio perpetuo para el marqués y cadena de trabajos sociales para la condesa, una condena que Beatriz consideró más humillante que la propia muerte en el patíbulo. Momento culminante de la jornada judicial se produjo cuando el juez ordenó que todas las tierras confiscadas a los Soler fueran devueltas con una disculpa pública del Estado por la negligencia cometida años atrás. Catalina recibió el documento con manos temblorosas, pero no por miedo, sino por la abrumadora sensación de haber cerrado un ciclo de dolor que parecía no tener fin cuando vivía en las sombras del norte. Alejandro la tomó de la mano y, ante el silencio de la sala, la condujo hacia la salida, donde la luz del atardecer madrileño los recibió con una calidez que parecía bendecir su nueva vida juntos. Habían vencido no solo a sus enemigos externos, sino a la desesperanza que alguna vez amenazó con devorar sus almas en los momentos de mayor soledad y oscuridad. Esa noche, Madrid no durmió. Las tabernas y los salones comentaban la caída de los Velasco como el fin de una era de impunidad, mientras el nombre de Catalina Soler se grababa en la historia como sinónimo de inteligencia y perseverancia. En la privacidad de su mansión, Catalina y Alejandro brindaron no por la derrota ajena, sino por el futuro de los niños que ya no tendrían que temer a las deudas de sus padres. Ella quemó simbólicamente los antiguos pagarés de la condesa en la chimenea, viendo cómo las llamas consumían el último rastro del poder que una vez la oprimió hasta casi asfixiarla. La paz que descendió sobre ellos fue profunda y real, una calma ganada a pulso en los despachos, en las calles y en los rincones más oscuros de sus propios corazones heridos. Sin embargo, el clímax aún guardaba un último destello de emoción cuando Alejandro, en un gesto de entrega absoluta, le entregó a Catalina las llaves de su propio castillo en el norte, nombrándola copropietaria legal de todo su patrimonio. No era un regalo de bodas, sino un reconocimiento de que sin ella su riqueza no era más que un montón de piedras frías y números sin alma destinados a desaparecer con el tiempo. Catalina aceptó las llaves con una sonrisa que iluminó la habitación, comprendiendo que el duque de sombras finalmente había dejado de esconderse para vivir plenamente a la luz que ella misma había traído a su existencia. Juntos se prepararon para el viaje de regreso a las montañas, donde su verdadera vida, libre de las intrigas de la capital, estaba a punto de florecer con una fuerza imparable. La despedida de la capital fue silenciosa y digna. No buscaron el aplauso del rey ni la adulación de una nobleza que ahora los temía, prefiriendo la soledad del camino que los llevaría de vuelta a casa. Catalina miró por última vez el Salón de los Espejos desde la distancia, recordando a la joven empapada y humillada que fue una vez, y sintió una inmensa gratitud por cada obstáculo que la obligó a crecer. Alejandro la rodeó con sus brazos, protegiéndola del viento frío de la sierra, mientras el carruaje avanzaba hacia un horizonte donde la justicia y el amor finalmente caminaban de la mano sin tropezar.
El clímax de su historia personal se cerraba con la certeza de que el honor recuperado es mucho más valioso cuando se forja en el fuego de la adversidad y la integridad compartida. Las tierras del norte los esperaban con una primavera anticipada, como si la naturaleza misma celebrara el regreso de los señores que habían traído la luz a las sombras del castillo de piedra negra. Los campesinos y trabajadores salieron a los caminos para recibirlos, viendo en Catalina no a una administradora distante, sino a la mujer que había luchado sus mismas batallas en los salones más altos del reino. Alejandro saludaba con una humildad nueva, aprendida de la mujer que amaba, comprendiendo que el verdadero poder reside en el afecto de aquellos a quienes se sirve con justicia y respeto mutuo. El clímax social se transformaba en una celebración comunitaria, uniendo a todas las clases sociales bajo un mismo sentimiento de alivio y esperanza por un futuro de prosperidad y paz duradera. Catalina entró en el castillo no como una empleada o una invitada, sino como la señora de la casa, sintiendo que cada piedra del edificio vibraba con una energía renovada y llena de vida. Se dirigió a la biblioteca, el lugar donde comenzó su transformación, y colocó el diario de su padre en el estante de honor, asegurando que su legado nunca fuera olvidado por las futuras generaciones. Alejandro la observaba desde la puerta, sabiendo que su vida ya no sería una sucesión de días grises y solitarios, sino una aventura compartida con la mente más brillante que jamás hubiera conocido. El clímax de su viaje exterior terminaba allí, pero el inicio de su viaje interior como pareja y como padres estaba a solo un latido de distancia en la quietud de la montaña. Finalmente, bajo la luz de las estrellas del norte, Catalina y Alejandro se prometieron amor eterno, no como dos personajes de un cuento, sino como dos seres humanos que conocían el precio de la libertad y la dignidad. La justicia había sido restaurada, enemigos habían sido derrotados y el amor había encontrado su camino a través del barro y las sombras de la traición cortesana. La historia de Catalina Soler quedaba escrita no solo en los libros de contabilidad del reino, sino en los corazones de todos aquellos que alguna vez se sintieron pequeños frente a la arrogancia del poder establecido. El clímax llegaba a su fin con un beso que sellaba un pacto de honor que ni el tiempo ni la muerte podrían romper. Bajo el cielo eterno de una España empezaba a cambiar para siempre. La paz que se instaló en el Castillo de las Sombras tras el regreso de Catalina y Alejandro no era el silencio sepulcral de antaño, sino una armonía vibrante, llena de propósito y vida. Las ventanas, antes cerradas para ocultar el dolor de un duque herido, ahora permanecían abiertas de par en par, permitiendo que la brisa de la sierra ventilara los salones donde se gestaban las reformas sociales más audaces del reino. Catalina, en su avanzado estado de gestación, recorría los jardines que ella misma había ayudado a diseñar, viendo cómo las flores de azahar y los rosales crecían con la misma fuerza que su nueva estirpe. Alejandro la observaba desde la balconada, ya no como un hombre que huye de su pasado, sino como un guardián orgulloso de un presente que superaba con creces cualquier sueño de gloria militar o estatus nobiliario que hubiera albergado en su juventud. La resolución de los conflictos legales trajo consigo una prosperidad sin precedentes para la región, pues Catalina implementó un sistema de cooperativas que permitía a los trabajadores ser dueños de una parte de la producción. La justicia social que tanto anhelaba se manifestaba en rostros saludables, niños que asistían a las escuelas fundadas por la Fundación Soler y una comunidad que ya no temía a los caprichos de la aristocracia. El nombre de su padre, don Julián,
fue limpiado por completo mediante un edicto real que colgaba en el salón principal, recordando a todos que la integridad es el único capital que no se deprecia con el tiempo. El Duque de Sombras, por su parte, se convirtió en el principal impulsor de estas leyes en la capital, utilizando su influencia para asegurar que el modelo del norte se replicara en otros rincones de una España sedienta de cambio. La condesa Beatriz, desde su retiro forzoso, envió una última carta a Catalina, no para pedir perdón, sino para reconocer, con la amargura de quien lo ha perdido todo, que la hija del comerciante poseía una inteligencia que ella nunca pudo comprender. Catalina leyó la misiva y la arrojó al fuego de la chimenea, cerrando así el último vínculo emocional con su antigua opresora, sin dejar espacio para el rencor en su corazón sanado. Comprendió que el mayor triunfo no fue ver a Beatriz en la miseria, sino haber logrado que esa miseria no la definiera a ella misma ni dictara el resto de su existencia. La verdadera resolución estaba en la libertad de mirar hacia adelante sin que el peso de las sombras del pasado enturbiara la claridad de sus ojos, que ahora solo reflejaban esperanza y amor. El nacimiento del pequeño Julián Alejandro marcó el inicio de una nueva era para la familia, uniendo los dos nombres que simbolizaban la resistencia y el honor en un solo ser lleno de luz. El castillo se llenó de risas infantiles, un sonido que las viejas piedras parecían agradecer tras siglos de rigidez y protocolos asfixiantes que solo traían soledad. Alejandro demostró ser un padre devoto, encontrando en la crianza de su hijo la redención definitiva por las faltas de su propio linaje y la oportunidad de transmitir valores basados en la humildad y el respeto. Catalina, al verlos juntos, sentía que su ciclo de transformación estaba completo, habiendo pasado de ser la paria humillada en el barro a la arquitecta de un legado que perduraría mucho más allá de su propia vida. La relación entre los protagonistas se consolidó en una asociación perfecta, donde el intelecto de Catalina y la fuerza de Alejandro se complementaban para enfrentar cualquier desafío que la vida pudiera presentarles. Ya no eran dos almas heridas buscando refugio, sino dos pilares sólidos sobre los que se apoyaba una comunidad entera, demostrando que el amor maduro es aquel que se construye sobre la admiración mutua. A menudo se les veía caminando por el mercado local, el mismo lugar donde antaño ella habría sido ignorada, recibiendo ahora el cariño genuino de un pueblo que los consideraba sus protectores. La jerarquía social había sido sustituida por una jerarquía de afectos y méritos, un cambio que Catalina consideraba su mayor victoria frente a la rancia nobleza que una vez intentó destruirla. En las noches de invierno, frente al calor del hogar, Catalina solía contarle a su hijo la historia de un collar de perlas falsas que se convirtió en una armadura de verdad, enseñándole que el valor de una persona no reside en lo que lleva puesto, sino en lo que es capaz de defender. Alejandro escuchaba en silencio, tomando la mano de su esposa con una gratitud que no necesitaba palabras, sabiendo que ella era el milagro que había salvado su alma de la oscuridad perpetua. La biblioteca del castillo se convirtió en un centro de saber donde Catalina seguía asesorando a otros comerciantes y mujeres que buscaban independencia económica, extendiendo su influencia mucho más allá de las fronteras de su ducado. Su vida era un testimonio viviente de que la justicia, cuando se persigue con inteligencia y sin odio, tiene el poder de transformar no solo un destino, sino toda una sociedad. A pesar de las invitaciones constantes de la corte de Madrid, que ahora ansiaba la presencia de la baronesa de las sombras, la pareja prefería la autenticidad de su vida en las montañas, alejados de las máscaras y los espejos del palacio real. Comprendieron que el verdadero poder no reside en ser visto por los reyes,
sino en ser recordado por aquellos a quienes has ayudado a levantarse del suelo en sus momentos de mayor vulnerabilidad. Su hogar se convirtió en un faro para los intelectuales y reformadores de la época, un oasis de pensamiento libre y justicia aplicada que inspiró a muchos otros a cuestionar los cimientos de la opresión aristocrática. El legado de los Soler Sombras se escribía día a día con acciones sencillas, con la gestión honesta de las tierras y con el amor incondicional que se profesaban mutuamente bajo el cielo del norte. Si has acompañado la historia de Catalina Soler y del Duque Sombras, don Alejandro, hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios porque tu voz da sentido a cada capítulo. Esta es la esencia de cada historia en este canal. Mujeres que reescriben su destino y hombres que aprenden que el verdadero honor está en la humildad. Si esta jornada te ha emocionado, si has sentido cada latido de su corazón, suscríbete ahora para vivir más romances de época donde la justicia y el amor siempre encuentran su camino. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma. El epílogo de su viaje se escribió una tarde de otoño, cuando Catalina y Alejandro regresaron al lugar donde se conocieron por primera vez bajo la lluvia, encontrando que el mercado había sido transformado en una plaza pública dedicada a la educación. Catalina se detuvo frente a una joven que recordaba su propia imagen años atrás, una muchacha de ojos brillantes pero manos cansadas, y le entregó un pequeño libro de contabilidad con una sonrisa alentadora. Fue un gesto simbólico que cerraba el círculo de su existencia, pasando la antorcha del conocimiento y la esperanza a la siguiente generación que lucharía por sus derechos. Alejandro la rodeó con su brazo, sintiendo la solidez de una vida bien vivida, y juntos caminaron hacia el horizonte, mientras las campanas de la ciudad tañían con un júbilo que parecía no tener fin. La justicia había dejado de ser una palabra en un papel sellado para convertirse en el aire que respiraban, una presencia constante que les recordaba que cada sacrificio había valido la pena para llegar a ese momento de plenitud. Catalina miró el anillo en su dedo, la joya que una vez fue un arma de guerra y que ahora era simplemente el símbolo de una unión sagrada e inquebrantable ante el mundo. No había más deudas que pagar, ni más enemigos que vencer. Solo quedaba el camino abierto de una vida compartida, donde cada amanecer era una nueva oportunidad para honrar la memoria de los que ya no estaban. El castillo de las sombras ya no era un lugar de exilio, sino el corazón palpitante de un nuevo mundo que ellos mismos habían ayudado a forjar con su valentía y su amor. El sol se puso finalmente sobre las tierras del norte, tiñendo el cielo de un dorado imperial que recordaba el triunfo de la verdad sobre la calumnia y de la luz sobre la oscuridad más profunda. Catalina y Alejandro entraron en su hogar, donde el pequeño Julián los esperaba con los brazos abiertos, simbolizando la continuidad de una historia que nunca dejaría de inspirar a quienes creen en el poder de la redención. La historia de la mujer que fue humillada por la nobleza y del duque que despreciaba las cortes terminaba allí, pero su legado de justicia social y amor eterno permanecería grabado en las piedras del castillo y en la memoria del pueblo para siempre. En ese silencio lleno de paz, comprendieron que la mayor fortuna no era el oro recuperado, sino el haber encontrado en el otro el espejo de su propia alma noble. Así termina la crónica de una venganza que se transformó en sanación, de una caída que se convirtió en ascenso y de dos corazones que en medio de la tormenta supieron encontrar el puerto seguro de la verdad compartida. Catalina Soler
la hija del comerciante, y don Alejandro, el duque de Sombras, dejaron de ser personajes de una intriga cortesana para convertirse en los arquitectos de su propio destino, libres al fin de las cadenas del pasado. El mundo siguió girando, pero en ese rincón del norte el tiempo parecía detenerse para celebrar la victoria de la integridad sobre la codicia y del amor sobre el odio. Y mientras la luna se alzaba sobre el acantilado, el eco de sus nombres se perdía en el viento, llevando consigo una promesa de esperanza para todos aquellos que aún caminan por el barro esperando su momento de brillar.